Mis hermanos, un gozo estar aquí con ustedes nuevamente para esta clase número 7. Estamos aprendiendo todos, nos hemos puesto en las manos de Dios y que estas clases resulten en un movimiento misionero, primero en tu vida, y que con la bendición de Dios tú contagies a los hermanos allá en tu iglesia y que juntos puedan lanzar un buen proyecto misionero que gane muchas almas para Cristo Jesús. Bueno, para esta clase número 7, vamos a la siguiente, por favor. No podemos, hermanos, hablar de evangelismo sin pensar en esta ciudad muy conocida, la ciudad de Battle Creek, Michigan. Miren aquí, hermanos, saben que nuestros pioneros, cuando hablamos de esta ciudad Battle Creek, ellos sabían lo que necesitaban y nosotros hoy también debemos saber lo que necesitamos allá donde tú estás. Primero, en el año 1866, se levanta el Health Reform Institute, el Instituto de Reforma de Salud, que después llegó a ser el sanatorio en Battle Creek. Ahí donde tú estás, mis hermanos, necesitamos pequeños sanatorios. Un sanatorio, el Health Reform Institute, era un puesto de avanzada para aquellas áreas. Después, en el año 1868, viene la casa publicadora de Review and Herald, otro puesto de avanzada, muy importante aún en nuestros días, porque estamos hablando del poder de las publicaciones nuestras, la literatura. Entonces, ellos tenían ya en Battle Creek también su casa publicadora en el año 1868 del Review and Herald. Y el Health Reform Institute para lo que tiene que ver con la salud. Ahí es donde se curan los enfermos a la manera de Dios, con la farmacia de Dios. Muy importante. Y qué tristeza da, mis hermanos, hoy cuando vemos en muchos lugares hoy, en muchas ciudades, nos faltan estas cosas, mis hermanos. Pero esta tarde quiero recordarles que no nos compliquemos. Esto se puede hacer con la bendición de Dios. Tú puedes, allá donde tú vives, tener estos puestos de avanzada, un sanatorio, puedes tener también una casa publicadora y no tienen que ser grandes. Después, como vemos aquí en esta imagen, en el año 1874 vino el colegio de Battle Creek, el Battle Creek College. Otra institución muy importante para la obra. Es aquí bajo maestros cristianos, misioneros, adventistas, donde nuestros niños y jóvenes son educados para ayudar en nuestra obra. Miren nada más cómo en Battle Creek empezaron a surgir nuestras instituciones. Pero algo pasó, mis hermanos, en Battle Creek. Y es que en lugar de mantener estos chicos, empezaron a hacer grandes las instituciones. Esto empezó a crecer, la obra se empezó a centralizar en Battle Creek y con eso vinieron algunos problemas. Vamos a la siguiente, pastor. Hermanos, problemas con la centralización en Battle Creek. Y aquí hay una lección, hermanos, en evangelismo muy importante. Nosotros los adventistas no tenemos nada que temer por el futuro, excepto que nos olvidemos la manera como Dios nos ha guiado. Y en el pasado, allá en Battle Creek, se empezaron a amontonar como abejas. Allá nuestros hermanos cometieron un error. La obra se centralizó en Battle Creek. Podíamos llamarle a Battle Creek como una Jerusalén adventista, el Meca adventista. Esto trajo problemas. Porque, número uno, pues para estas instituciones que ahora eran grandes, pues se requieren obreros, personas que vengan a trabajar. Y empezaron los adventistas, muchos adventistas, a dejar sus iglesias pequeñas,
porque se querían ir al Battle Creek, porque supuestamente allá las cosas estaban más cerca del cielo. Eso trajo problemas, menos adventistas para testificar en otras partes del mundo, como donde tú estás y donde yo estoy, ahí donde Dios nos ha puesto, donde nos necesitan nuestros hermanos, y también la obra en nuestras pequeñas iglesias. Pero no, los hermanos dejaron sus pequeñas iglesias y todos se querían ir para el Battle Creek. Menos adventistas para testificar en otras partes del mundo. Un grave problema. Y número dos, pues aquí vienen los que supuestamente los hermanos que están arriba. Cuando la obra se centralizó en Battle Creek, pues no falta ahí el asunto del poder, los recursos, aquellos que dirigen la obra, aquellos que se sienten que están sobre los demás. Nosotros los adventistas no tenemos reyes, mis hermanos, pero esos problemas empezaron a surgir allá en Battle Creek. ¿Por qué? Porque la obra se centralizó en esa ciudad. Y la secularización. Empezaron los problemas ahí de la avaricia, el chisme y tantas otras cosas que vienen, hermanos, cuando nos amontonamos todos como abejas en una ciudad como Battle Creek. ¿Qué sucede, mis hermanos? Bueno, vamos a la siguiente. Lo bueno que los adventistas, mis hermanos, en aquellos tiempos teníamos una mensajera. El don de profecía que viene después a sonar la voz de alarma y les dice a los adventistas en Battle Creek: sálganse a otros campos. Esas palabras son claves en el evangelismo, mis hermanos. Cuando las cosas se amontonan, aún hoy los adventistas estamos en riesgo de cometer el mismo error. Cuando queremos las cosas grandes, como pasó en Battle Creek, una iglesia mega iglesia. Mis hermanos, los adventistas no estamos llamados a tener mega iglesias. Estamos llamados a tener pequeñas iglesias, muchas pequeñas iglesias en muchos lados, y que los recursos del Señor se usen sabiamente y no se vayan todos los recursos, sean absorbidos en una ciudad como sucedió en Battle Creek. Sálganse a otros campos. Mis hermanos, las iglesias adventistas hoy, a veces estamos todos amontonados ahí dentro de la iglesia. Como ya mencionamos en otra clase, tenemos tantos servicios de iglesia, tantos programas, tantas actividades, que estamos ahí sábado tras sábado, semana tras semana, amontonados ahí, y la gente allá afuera, los otros campos, sufren la oveja perdida, nadie la va a rescatar. Y Dios nos dice, como le dijo a aquellos adventistas en Battle Creek: sálganse a otros campos. Y aquí aparece esta frasecita: espada de fuego. ¿Qué tiene que ver esto, la espada de fuego? Mis hermanos, para aquellos que no saben, esta frase, espada de fuego, aparece en los escritos de Elena White. Vamos a la siguiente, pastor. ¿Por qué espada de fuego? Mis hermanos, porque pues vino el fuego. Primero al sanatorio. En el año, miren, en menos de un año, hermanos, en el año 1902, primero se quema el sanatorio, y mire qué grande estaba, cuando Dios nos ha dicho que debemos tener pequeños sanatorios en muchos lugares. Pero no, allá querían todos los recursos ahí en Battle Creek. Vinieron las advertencias, nuestros hermanos no hicieron caso, y vino la espada de fuego. El sanatorio de Battle Creek se quemó en el año 1902, y en menos de un año después viene la casa publicadora, el Review and Herald. En ese mismo año también sufrió el castigo de la espada de fuego. Cuando llega la noticia de que la casa publicadora, el Review and Herald, se había quemado, miren lo que escribió Elena White. Vamos a la siguiente, pastor. Miren lo que sucede cuando Elena White recibe la noticia de que la casa publicadora, el Review and Herald, se había quemado. Aquí está en Testimonios para la Iglesia, tomo 8, página 104. Pero no me sorprendió la mala noticia, porque en visiones de la noche he visto un ángel que estaba con una espada de fuego extendida sobre Battle Creek. En una ocasión, siendo de día, mientras tenía mi pluma en mano,
perdía el conocimiento y parecía como si esta espada de fuego se estuviera moviendo primero en una dirección, el sanatorio, y luego en otra, el Review and Herald. Parecía que caía un desastre tras otro por haber sido Dios deshonrado por los designios de hombres que procuraban exaltarse y glorificarse ellos mismos. Mis hermanos, tengamos mucho cuidado en la obra de evangelismo, en la obra que hacemos para Dios. Aquí hay que sacar de nuestra vida todo lo que tienda a exaltarnos a nosotros mismos, a glorificarnos a nosotros mismos. Mucho cuidado con ese espíritu. Si tenemos ese espíritu, la obra de Dios va a sufrir. Seamos humildes. El que vamos a exaltar es a Cristo Jesús y a su verdad. Vamos a glorificar es a Dios ante los hombres. Así como Juan el Bautista, a él, a Jesús le conviene crecer, a mí menguar. Esas son las personas que Dios puede usar hoy, gente humilde, que no andan buscando exaltarse ellos mismos, personas que no buscan glorificarse ellos mismos. Aprendamos de nuestra historia, mis hermanos. Aprendamos de nuestra historia. Siguiente, pastor. Bueno, gracias a esos juicios con misericordia, vinieron cambios en Battle Creek. Y quiero mencionar aquí dos cambios importantes después de que nuestros pioneros vieron que la obra es de Dios y que Dios todo lo mira, todo lo observa, y con un profeta en medio de nosotros hay que hacer cambios. Número uno, se suspendió el trabajo comercial. O sea, mis hermanos, en la casa publicadora, el Review and Herald, estaban haciendo dinero con trabajos seculares. Se estaban, en nuestra imprenta, se estaban publicando libros, revistas, magazines que nada tenían que ver con la verdad, y todo por el comercio, por sacar dinero. Bueno, eso se suspendió gracias a los juicios con misericordia de la espada de fuego. Y número dos, hubo una reubicación. El Review and Herald se movió a Washington por dirección de Dios, y el colegio de Battle Creek se movió a Berrien Springs, Michigan, que hoy se conoce como la Universidad de Andrews. Estos cambios después de los juicios con misericordia. ¿Saben? Esto que sucedió en Battle Creek, mis hermanos, me recuerda a una historia en la Biblia. Vamos a la siguiente, pastor. Allá en el libro de Hechos, en el capítulo 8, encontramos un interesante paralelismo con eso que pasó en Battle Creek, mis hermanos. Dice Hechos 8:1 que en aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Miren nada más, también así como en Battle Creek que fueron esparcidos nuestros hermanos, sucede algo también en Jerusalén. Y noten cómo la sierva de Dios en el libro Los Hechos de los Apóstoles, comentando sobre esta persecución que sucedió en Jerusalén, miren cómo ella saca varias lecciones muy importantes para esta clase de evangelismo. Vamos a la siguiente, pastor. Ella comenta en Los Hechos de los Apóstoles, página 86, dice que la persecución que sobrevino a la iglesia de Jerusalén dio gran impulso a la obra del evangelio. El éxito había acompañado la administración de la palabra en ese lugar, en Jerusalén. Y había peligro, y aquí está un peligro, mis hermanos. Cuando hablamos de evangelismo, este es un peligro eterno. Debemos siempre cuidarnos. Había peligro de que los discípulos permanecieran demasiado tiempo ahí, en Jerusalén, desatendiendo la comisión del Salvador de ir a todo el mundo. Mis hermanos, hay un peligro aún en nuestros días, que nosotros permanezcamos demasiado tiempo ahí.
yo le llamo dentro de las cuatro paredes de la iglesia. A veces estamos ahí demasiado tiempo y desatendemos la comisión del Salvador de ir a todo el mundo. Y con todo respeto lo digo, ya lo he mencionado, nuestros pastores, ya vimos en estas clases, nuestros pastores eran evangelistas. Ellos no estaban ahí dentro de las cuatro paredes de la iglesia, porque a veces nosotros somos los que queremos a un pastor ahí siempre, y entonces nuestros pastores desatienden la comisión del Salvador de ir a todo el mundo, y muchas ciudades hoy no están siendo trabajadas por nuestros pastores porque nosotros no estamos escuchando estas palabras, este peligro que existe de que permanezcamos demasiado tiempo ahí, desatendiendo la comisión del Salvador de ir a todo el mundo. Dice, olvidando que la fuerza para resistir el mal. ¿Cuántos hermanos esta tarde que necesitamos? ¿Cuántos nosotros los que estamos en esta clase? Y piensa también en tu iglesia, en tu familia. Olvidamos a veces que la fuerza para resistir al mal, y todos necesitamos esta fuerza, hermanos, para resistir al mal, se obtiene mejor mediante el servicio agresivo. Por eso tenemos este diplomado de evangelismo, hermanos, porque lo que estamos buscando es servicio agresivo a través de tu vida, a través de mi vida, porque esa es la mejor manera de obtener fuerzas para resistir al mal en nuestros días. Dice, comenzaron a pensar que no tenían ninguna obra tan importante como la de proteger a la iglesia de Jerusalén de los ataques del enemigo. En vez de enseñar a los nuevos conversos a llevar el evangelio a aquellos que no lo han oído, corrían el peligro de adoptar una actitud que indujera a todos a sentirse satisfechos con lo que habían realizado. Y eso pasó en Battle Creek también, mis hermanos. Allá se sentían satisfechos los hermanos con todo lo que habían realizado. Tenían un grande, enorme sanatorio, tenían el Review en Herald, tenían el colegio, pero todo eso, mis hermanos, ocasionó problemas. ¿Por qué? Porque se empezaron a sentir satisfechos con lo que habían realizado. Para dispersar a sus representantes donde pudieran trabajar para otros, Dios permitió, así como Dios permitió la espada de fuego allá en Battle Creek, Dios permitió que fueran perseguidos, ahuyentados de Jerusalén. Los creyentes iban por todas partes anunciando la palabra. Ahí está, mis hermanos. La historia se vuelve a repetir en Battle Creek, lo que sucedió también en el libro de Hechos. En el año 1904, mis hermanos, hay un estancamiento en la membresía. Miren aquí la diferencia. Nuestros pioneros se dieron cuenta que ahora, aunque la obra, el movimiento adventista comenzó en Estados Unidos, después empezó a ir a todo el mundo, viene de repente, se dan cuenta que hay un estancamiento. En el año 1904, miren, la membresía en Norteamérica aumenta 1.4%, pero en el resto del mundo aumenta 13.61%. Se dan cuenta, entonces ellos lanzan un llamado. Vamos al siguiente, pastor. Viendo ellos el estancamiento, dándose cuentas, viene un llamado poderoso con énfasis en evangelismo en Norteamérica. En 1913, nuestros hermanos en Norteamérica buscan la manera de traer más énfasis al evangelismo. Y noten que todavía en el año 1913, la mayoría de las campañas eran en carpas. Yo me pregunto, mis hermanos, ¿será que las carpas ya no trabajan, ya no son efectivas para llamar la atención en nuestras ciudades, en nuestros pueblos? Estuve pensando esta tarde que posiblemente las carpas todavía trabajarían en muchos lugares del mundo cuando la gente se dé cuenta que hay una carpa ahí, hay sonido, hay algo sucediendo. Pero bueno, en 1913 la mayoría de las campañas eran en carpa. También nuestros pioneros rentaban auditorios, iglesias y teatros. A la siguiente, pastor. Miren aquí algunas técnicas evangelísticas de nuestros pioneros. Ellos, aquí vemos una foto de un proyector de diapositivas. Ellos empezaron a usar este proyector
Vemos aquí un periódico. Usaban el periódico, los periódicos en sus lugares para promover sus reuniones y el mensaje de sus reuniones. Vemos aquí que ellos también diseñaron una serie de estudios que se mandaban por correo, por correspondencia a la gente interesada. Vemos aquí el radio. Empezaron a usar el radio, H.M. Richards, y también a Jasper Wayne, que es el padre de la recolección. La idea de repartir nuestras publicaciones, y la gente empezó a apoyar dando donativos. La recolección surge en estos días. Mis hermanos, quiero mencionar algo aquí con el radio. Y esto es a manera personal. El radio es muy efectivo en nuestros días para hacer la obra. Yo les sugiero a aquellos que quieran, después me pueden contactar a mí personalmente, pero ya tenemos años levantando centros de ayuda en las ciudades. Lo que hacemos nosotros es que conseguimos un lugarcito, no importa, un cuarto pequeño, y ahí empezamos a almacenar pañales, leche para los enfermos, muletas, sillas de ruedas, bastones, alimento, ropa, zapatos, y le llamamos a esto un centro de ayuda. Y una vez que tenemos un centro de ayuda, le ponemos un nombre. Por ejemplo, acá nuestro centro se llama el Centro Jericó. Es un centro de ayuda que tenemos en una ciudad en Estados Unidos. Y también tenemos otro centro en Matamoros que se llama Ministerio de la Bondad. Entonces abrimos estos centros y después vamos a la estación de radio ahí en tu ciudad, pero no te presentas como un adventista del séptimo día. Tú te presentas como el director del Centro Jericó y les dices: nosotros estamos concentrados en ayudar a la gente que necesita ayuda. Les ayudamos con pañales, con muletas, con sillas de ruedas a esa gente. Entonces van a ver que se abren las puertas y empiezas tu programa de radio. En ese programa de radio tú vas a anunciar lo que tu centro de ayuda ofrece y vas a pedir donativos de la gente y también vas a ayudar a la gente. Ahí puedes dar cortitos mensajes de salud. Nosotros los que damos en estos programas de 15 minutos, damos los jugos medicinales. Yo le doy un jugo medicinal para la diabetes, por ejemplo. Les digo cómo lo van a hacer y la gente escucha nuestro noticiero y nos llaman. Y ahorita tenemos muchos donativos y estamos ayudando a mucha gente a través de estos centros de ayuda en las ciudades. Así que si quieren más información, pueden hablar con su servidor. Mis hermanos, en estos tiempos también viene un llamado de la sierva de Dios. Aquí lo podemos ver en el libro Evangelismo, página 28, un llamado a la iglesia adventista del séptimo día, un llamado de parte de la mensajera de Dios. Dice: con frecuencia se nos ha dicho que nuestras ciudades deben escuchar el mensaje, pero somos sumamente lentos en obedecer esa instrucción. Vi a uno que estaba en pie con los brazos extendidos en una plataforma elevada. Se volvió y señaló en todas direcciones diciendo: hay un mundo que perece en la ignorancia de la santa ley de Dios, y los adventistas del séptimo día están durmiendo. Mis hermanos, aquí hay una apelación que llega también a nuestros días y nos llega al corazón. ¿Será que todavía nosotros, mis hermanos, estamos durmiendo cuando sabemos que hay un mundo, como dice aquí Dios, que perece en la ignorancia de la santa ley de Dios? Necesitamos obreros. La sierva de Dios empezó en aquellos años a hacer un llamado a trabajar las ciudades. Ese llamado llega aún a nuestros días, de que debemos hoy nosotros, mis hermanos, trabajar las ciudades como nunca antes. Vamos a la siguiente, pastor. Para el año 1926, más de la mitad de la membresía se encontraba fuera de Norteamérica. Fíjense, en este año ya más de la mitad de la membresía de la Iglesia Adventista del Séptimo Día se encontraba fuera de Norteamérica. Hoy, mis hermanos, en el año 2021,
todavía es la misma situación. En Norteamérica hay menos miembros que en el resto del mundo. Comenzó todo en Norteamérica, pero se ha luchado. No crece la obra tanto en Norteamérica como en el resto del mundo. Vamos a la siguiente, pastor. Elena White, página 440 de este libro Medical Ministry. La obra en las ciudades es la obra esencial para este tiempo. Y miren cómo ella expande este pensamiento en la siguiente cita. Vamos a la siguiente, pastor. La obra en las ciudades es la obra esencial para este tiempo y ahora debemos emprenderla con fe. Con fe. Cuando las ciudades se trabajen como Dios desea, el resultado será la puesta en operación de un poderoso movimiento como nunca hemos contemplado. Y mis hermanos, esta tarde yo quisiera, no sé tú, yo espero que tú te unas a mi sentir, de que este poderoso movimiento del cual ella habla aquí pronto sea una realidad. Eso va a suceder cuando la obra en las ciudades tenga prioridad. Dice, es la obra esencial para este tiempo. Mis hermanos, para lograr esto, debemos tener instituciones. Sí necesitamos instituciones. Necesitamos puestos de avanzada, centros de influencia y trabajar con fe. No vamos a tener, hermanos, una escuela adventista como tenían en Battle Creek si no tenemos fe. Sin fe no va a haber escuela adventista allá donde tú vives. Y a veces no hay escuela adventista porque no queremos. Si queremos obedecer a Dios, Él nos va a bendecir. Y recuerden, no hagamos las cosas grandes como en Battle Creek. Pensemos pequeño, hermanos. Si hacemos las cosas pequeñas es más fácil. Lo mismo un sanatorio. No pensemos en un sanatorio tamaño de hospital. No, un sanatorio pequeño. Pequeño. Una imprenta. Una casa publicadora no tiene que ser grande, puede ser pequeña. Pero necesitamos fe, mis hermanos, y concentrarnos en trabajar las ciudades hoy como nunca antes. Y Dios nos hace el llamado a cada uno de nosotros. Así que en este proyecto, para este diplomado, piensa en una ciudad allá donde tú estás. Piensa en tu ciudad y trabaja con fe. Y vamos a ver la mano de Dios bendiciéndonos a cada uno. Y vamos a ver muchas almas sacadas de las tinieblas a la luz admirable que es Cristo Jesús. Que Dios les bendiga, mis hermanos.